Buenas tardes a todos y a todas, mi nombre es Cristian Alexander Paniagua Muñoz. Hoy quiero hablarles sobre un tema fundamental para comprender el camino que seguimos como nación. Cómo El Salvador se posiciona dentro del pasillo estrecho hacia la libertad. Es un concepto desarrollado por Darwin Acemoglu y James Robinson. En su libro El pasillo estrecho nos invita a reflexionar sobre un equilibrio delicado y esencial para garantizar la libertad y prosperidad. Es el balance entre un Estado fuerte y una sociedad activa. ¿Qué significa esto? Básicamente, un Estado fuerte es aquel que puede garantizar seguridad, justicia y servicios públicos, mientras que una sociedad activa está formada por ciudadanos que vigilan al Estado y que exigen rendiciones de cuentas y participan en la vida pública. Sin este equilibrio, los países tienden a caer en dos extremos: en el Estado autoritario que reprime a sus ciudadanos o el Estado débil que es incapaz de garantizar un orden y progreso. Mi objetivo de hoy es analizar desde una perspectiva histórica y actual, desde que estamos en un pasillo, cuáles son nuestros desafíos y hacia dónde podemos avanzar. Para entender nuestro presente debemos mirar hacia atrás. La historia de El Salvador es un claro ejemplo de cómo hemos transistido entre extremos. Durante el siglo XIX, en la época del auge del café, el Estado salvadoreño fue fuerte, pero servía a los intereses de una pequeña élite económica. Se consolidó como un modelo económico basado en la concentración de tierras y despojos de las comunidades indígenas y campesinas, de sus medios de subsistencia. Eso no solo generaba pobreza extrema para la mayoría, sino que también eliminó la posibilidad de que la sociedad se organizara y exigiera sus derechos. El desequilibrio llegó a un punto crítico en el siglo XX, cuando la desigualdad y represión derivada de la guerra civil de 1980 a 1992, este conflicto dejó más de 75.000 muertos y miles de desaparecidos, evidenciando que lo que ocurría cuando la sociedad se rebelaba ante un Estado autoritario y represivo. Los acuerdos de paz de 1992 marcaron un hito importante, lograron poner fin al conflicto armado y sentaron las bases para un Estado democrático, como las instituciones renovadas, como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y la nueva Policía Nacional Civil. Sin embargo, estos avances no resolvieron todas nuestras problemáticas. La transición dejó inactivas a muchas desigualdades estructurales, por ejemplo, el acceso a desigualdad de la tierra y la educación y la salud se han mantenido limitadas en un progreso de amplios sectores de la población. Incluso hoy, según los datos del Banco Mundial, el 28% de los salvadoreños viven en condiciones de pobreza. El presente, un estado fuerte, pero ¿a qué costo? Avancemos hacia el presente. Desde el 2019, El Salvador ha implementado políticas de seguridad muy contundentes, particularmente bajo el gobierno actual. Estas políticas, como el régimen de excepción, han reducido drásticamente la violencia. La tasa de homicidios ha bajado a 36 por cada 100.000 habitantes en el 2019 a 7.8 en el 2023, según datos oficiales. Muchas comunidades que antes vivían bajo el control de las pandillas hoy se sienten más seguras. Sin embargo, este logro tiene un costo. Más de 70.000 personas han sido detenidas bajo el régimen de excepción, muchas sin el debido proceso, derivado a organizaciones internacionales como Amnesty International y Human Rights Watch han expresado preocupaciones sobre una posibilidad de abuso de los derechos humanos. Además, estos medios han recomendado aún más poder al Ejecutivo, limitado a las capacidades de contrapeso de otras instituciones como el Poder Judicial o la Asamblea Legislativa. Esto no solo coloca a una posición delicada dentro del pasillo estrecho. Un Estado fuerte es esencial para garantizar seguridad, pero si ese poder no tiene límite, podemos terminar asfixiando a la sociedad. Es un recordatorio de que la libertad y la seguridad no son incompatibles, pero requieren un equilibrio constante. Desafíos estructurales más allá de la seguridad. Aunque la seguridad domina el debate público, no es nuestro único desafío. El Salvador enfrenta problemáticas estructurales que limitan nuestro desarrollo. La educación es uno de ellos. Según los datos de la UNESCO, solo el 41% de los jóvenes salvadoreños logran completar la educación secundaria.
Esto afecta a las capacidades de acceder a mejores empleos y limita nuestro crecimiento económico a largo plazo. Otro problema es la falta de oportunidades económicas. Aunque hemos visto avances en la tecnología y en las remesas, la economía sigue siendo dependiente del sector tradicionalmente como la agricultura y la maquila, que generan empleos de bajo salario. Además, las inversiones en la infraestructura pública y servicios básicos siguen siendo influenciadas, por ejemplo, en zonas rurales. El acceso de agua potable y saneamientos es todavía limitado, perpetuando las desigualdades entre el campo y la ciudad. ¿Hacia dónde podemos avanzar? Llegando a este punto, la pregunta es, ¿cómo podemos entrar y mantenernos en el pasillo estrecho hacia la libertad? Creo que hay tres prioridades fundamentales. Número uno, fortalecer nuestras instituciones. Necesitamos instituciones independientes y transparentes. Esto incluye un sistema judicial que no es politizado y aplique las leyes de manera imparcial. También es esencial garantizar la libertad de prensa y proteger las organizaciones de la sociedad civil que denuncian abusos y proponen soluciones. Número 2. Empoderar a la sociedad civil. La sociedad salvadoreña ha demostrado sus capacidades para organizarse y exigir cambios. Como hemos visto en las protestas contra la corrupción y movimientos comunitarios que promueven la educación y la salud, es vital seguir fortaleciendo estos espacios de participación ciudadana, especialmente entre los jóvenes, quienes tienen un papel clave en la construcción en el futuro. Número 3. Reducir la desigualdad. No podemos hablar de la libertad si una gran parte de nuestra población sigue atrapada en la pobreza. Es necesario invertir más en educación, salud y en oportunidades económicas, particularmente en las zonas rurales. Según el Banco Mundial, El Salvador solo invierte el 3.2% de su PIB en la educación, uno de los porcentajes más bajos en la región. Esto debe cambiar si queremos avanzar hacia una sociedad más equitativa y próspera. Conclusión. El Salvador se encuentra en un momento crucial en su historia. Es una etapa que define cómo avanzaremos hacia el pasillo estrecho, hacia la libertad. Esto es un concepto que hemos analizado. No es simplemente una metáfora, sino una herramienta para entender el delicado equilibrio que necesitamos entre un Estado fuerte o una sociedad activa. Nuestra trayectoria histórica nos hemos enseñado que los extremos, ya sea un Estado autoritario o débil o ineficaz, conduce al sufrimiento a la mayoría y un estancamiento al desarrollo. La historia reciente nos muestra un ejemplo del estado delicado y equilibrio. Los acuerdos de paz de 1992 representan un esfuerzo significativo para construir un estado democrático y dejando atrás la violencia que desafía la guerra civil. Sin embargo, esto es un progreso, no solo fue perfecto, aunque un logro avancemos en los derechos humanos y en la gobernabilidad. Persistieron desigualdades estructurales que limitan nuestro progreso hacia el día de hoy. Estas desigualdades suman a la violencia de las pandillas que han perpetuado en un ciclo de pobreza, inseguridad y migración. Hoy, bajo un gobierno que priorizó la seguridad y el control del territorio, hemos visto avances indiscutibles en la reducción de la violencia. Pero como hemos discutido, estos logros deben ser evaluados cuidadosamente, ya que una acumulación de poder en una sola figura o institución puede debilitar el contrapeso que protege a nuestra libertad. Si una sociedad activa que practique y exija transparencia, corremos el riesgo de retroceder hacia el modelo donde hemos estado y no rinde cuenta y los ciudadanos pierden su capacidad de influir en las decisiones que afectan su futuro. Además, es fundamental reconocer que el desarrollo de un país no puede ser limitado a garantizar la seguridad. Si bien esto es una condición necesaria para el progreso, no es suficiente. La desigualdad económica, la falta de acceso a educación y la de calidad y la deficiencia en los servicios básicos de salud y agua potable siguen siendo una barrera importante, pero para entrar en el planteamiento del pasillo estrecho hacia la libertad, necesitamos abordar esta problemática como políticas públicas inclusivas que responden a las necesidades de toda la población, especialmente de aquellos que históricamente han sido marginados. Por otro lado, la sociedad civil salvadoreña tiene un papel fundamental que juega
en este proceso. Los ciudadanos deben seguir organizándose, participando activamente en la vida pública y exigiendo rendiciones de cuentas en sus líderes. Los jóvenes en particular son esencialmente para esta transformación, ya que presentan la energía y la visión necesaria para construir un país más justo y equitativo. Debemos fomentar una participación en el estado de liderazgo, como si brindáramos herramientas y oportunidades para agentes de cambio de sus comunidades. De igual forma, necesitamos un Estado que no solo sea fuerte, sino también legítimo y justo, significativamente garantizando el acceso igualitario a la justicia y proteger a los derechos humanos, y fortalecer instituciones que sean independientes y transparentes. Las constituciones de estos tipos de este Estado requieren un esfuerzo justo donde todos, líderes políticos, organizaciones sociales y ciudadanos comunes, asumen sus responsabilidades en el desarrollo del país. En última instancia, el pasillo estrecho hacia la libertad no es solo un destino final ni una línea recta, sino es un proceso continuo de ajustes y debates de lucha. Es un recordatorio de que toda la libertad no es solo algo que sea concede, sino que algo que nos construyan colectivamente día a día. Para avanzar debemos reconocer nuestras fortalezas y desafíos para entender de nuestros pasados y trabajar juntos hacia un futuro donde la desigualdad y la seguridad, el progreso, sean derechos a todos los salvadoreños. En cambio, no sea fácil, pero si en algo no hemos demostrado en la historia de nuestro país es que somos resilientes. A pesar de las adversidades, hemos encontrado maneras de seguir adelante. Ahora, la pregunta es, ¿a qué es? ¿Estamos dispuestos a asumir el compromiso necesario para recorrer este pasillo? La respuesta depende de cada uno de nosotros, sino de nuestra capacidad de soñar con un mundo mejor, nuestra determinación hacia verlo realidad. Muchas gracias por su atención, por ver este video.